Cuenta que había una vez una vieja y un viejo que no tenían hijos. Y no tenían hijos porque de jóvenes la vieja se había pasado todo el tiempo: ay, Dios mío, quiero una hijita. Ay, Dios mío, quiero una hijita. Y por su parte, Dios se le había pasado: ay, Dios mío, quiero un hijito. Ay, Dios mío. A Dios se le hizo la picha un lío. Y no sabía qué darle, si chico o chica. El tiempo pasó, envejecieron y solos estaban, cuando un día el viejo trabajaba la huerta y la vieja limpiaba la cocina. Limpiaba la cocina cuando de pronto sintió raca, 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 raca. ¿Qué será?, pensó la vieja. Raca, 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 raca. La vieja buscaba pero no encontraba, y cuando ya estaba harta de buscar, del fondo de un armario salió corriendo una ratita. Y la vieja la vio tan guapa que le dijo: Dios, si conviertes a esa ratita en chica, yo la llamaré Princesa Ratita. Y Dios, el pobre que estaba en deuda con ellos, le sacó el alma a la ratita para que no le doliera, y con las tijeras, mientras la vieja rezaba, Dios cortaba. Dios cortaba y la vieja rezaba. La vieja rezaba y Dios cortaba. Dios cortaba y la vieja... Y cuando la vieja terminó de rezar y Dios terminó de contar, allí había una chica. Y la vieja la llamó Princesa Ratita. La colocó en la ventana para que todo el mundo la viera al pasar. Y claro, todo el mundo veía pasar a la chica, todo el mundo veía a la chica y decía: ¡hala, qué guapa, qué guapa, qué guapa! Pero el que se quedó asombrado del todo fue el padre, que cuando llegó dijo: pues te voy a casar con el más fuerte. ¿Y quién es el más fuerte? El viejo salió ese día bien temprano y empezó a buscar arriba, abajo, aquí, allá, y cuando ya venía harto, miró al cielo pidiendo a Dios, y entonces encontró al sol. Y le dijo: Sol, ¿quieres ser el novio de mi hija, la princesa Ratita? Y el sol le dijo: vale. Y empezó el sol a visitar a la princesa un día, y otro día, y otro día, pero un día el sol no llegó. Y 2 días más tarde, cuando el sol volvió, el viejo le preguntó: Sol, ¿y por qué no ha venido? No me diga nada, que cuando venía para acá se atravesó en mi camino el señor Nube y no me dejó pasar. ¿Y acaso el señor Nube es más fuerte que tú? Claro, dijo el sol, y se perdió. Al día siguiente, el viejo se fue a buscar al señor Nube. Lo buscó mucho rato, pero el señor Nube no estaba. Y a la mañana siguiente, 2 días más tarde, en lo alto de sus tejados se encontró al señor Nube. Y le dijo: Señor Nube, ¿quieres ser el novio de mi hija, la princesa Ratita? Y el señor Nube le dijo: vale. Y empezó el señor Nube a visitar a la princesa un día, y otro día, y otro día. Pero un día el señor Nube pasó de largo. Y 2 días después, cuando volvió maltrecho: señor Nube, ¿y por qué pasó de largo? No me diga nada, que cuando venía para acá el viento sopló, sopló. ¿Y acaso el viento es más? Claro. Y el señor Nube se alejó, y el viejo se fue a buscar al viento, pero el viento se ve, se siente. Y claro, eso fue lo que le dijo el viento. Y cuando el viejo sintió en su mejilla el soplido del viento, le dijo: Viento, ¿quieres ser el novio de mi hija, la princesa Ratita? Y el viento le dijo: vale. Y empezó el viento a visitar a la princesa. Bueno, la pobre princesa no ganaba para peinados, viendo, hasta que un día el viento no llegó. Y 2 días más tarde, cuando apareció el viejo, le dijo: Viento, ¿y por qué no? No me diga nada, que cuando venía para acá se atravesó en mi camino el señor Montaña y no me dejó pasar. ¿Y acaso el señor Montaña es más fuerte que tú? Y el viento le dijo: claro. Y el viejo se fue a buscar al señor Montaña, pero el señor Montaña estaba lejos. Y el viejo no caminó un día, ni 2, ni 3, sino una semana. Y a la semana se encontró al señor Montaña y le dijo: Señor Montaña, ¿quiere ser el novio de mi hija, la princesa Ratita? Vale, pero sepa usted que yo camino despacio. El señor Montaña empezó a visitar a la princesa un día, y otro día, y otro día, y otro día, pero un día llegó temblando. Y cuando el viejo lo vio llegar, le dijo: Señor Montaña, ¿y por qué tiembla? ¿Acaso terremoto? ¡Ojalá! Es que hay un ratoncito cavando su cueva en mi interior y me hace una... ¿Y acaso el ratoncito es más fuerte que tú? ¡Claro! Y el viejo se fue a buscar entonces al ratoncito. Y ahí estaba el ratoncito. Raca, 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 ratoncito, raca, 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 ratoncito, raca, 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 ratoncito. ¿Quieres ser el novio de mi hija, la princesa Ratita? Y cuando el ratoncito oyó Ratita, sacó su cabeza de la cueva y le dijo: vale. Esa noche el ratoncito se puso guapísimo y al día siguiente se fue a ver a la princesa. Y cuando la princesa vio llegar al ratoncito, se acordó que antes de ser princesa, ¿qué había sido? Y le dijo: Dios, yo quiero ser quien era.
Y Dios la hizo desaparecer y la convirtió entonces en ratita. Ella se casó con el ratoncito y se fueron a vivir juntos al hueco de la montaña. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias, que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.